El día de ayer inició formalmente el debate, el 77º debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde todo el liderazgo del mundo se da cita allí ante esta organización que es el principal referente de la multilateralidad del mundo contemporáneo. La ONU es una institución predecesora de lo que fue la Sociedad de Naciones, que esta existió tras la experiencia de la Primera Guerra Mundial y que cuando no pudo evitar que aconteciera la Segunda Guerra Mundial, siendo esto uno de sus principales propósitos, tras la experiencia que atravesó la humanidad en el flagelo de una guerra a escala planetaria, pues entonces entre Stalin, Churchill, Roosevelt, precisamente en Yalta, en Crimea, Ucrania, determinaron que había que configurar esta organización fruto de distintos debates, encuentros y conferencias que se realizaron para dar con este sistema que conforma la Organización de las Naciones Unidas, para que desde la multilateralidad la humanidad pueda tener espacio para la edificación de consensos, para que la humanidad pueda también contar con escenarios en donde se diriman las diferencias y que los conflictos tengan un espacio del diálogo, de la diplomacia y de las medidas en conjunto. Esto llevó a la humanidad a tener otra gráfica de la experiencia de la interacción entre sí. No es hasta la sociedad post-westfaliana en donde los estados habían configurado aquí una noción de que actuando en conjunto, primero en lo bilateral y luego ya en los espacios multilaterales, en distintas experiencias regionales, como fue precisamente la Unión, lo que es la Organización de Estados Americanos, como una de las más antiguas que existe en la humanidad, la Unión Africana, la Comunidad Europea, la Economía Económica Europea, en fin, distintas expresiones regionales que de alguna manera fueron configurando precisamente espacios de dirimir asuntos de interés específicos a luego intereses colectivos a escala planetaria. Por eso, desde que se conformó, desde que se sustentó la Conferencia de San Francisco en junio del año de fundación de la ONU, aquí entonces se llevó a cabo lo que es precisamente lo que es el establecimiento de esta Asamblea General, que es uno de los órganos principales de la ONU, y uno de los 6, y que aquí está representado la totalidad de los Estados miembros. En esa totalidad de los Estados miembros, que son actualmente unos 193 estados que han asumido la Carta de las Naciones Unidas como una fuente de principios del derecho internacional, de las relaciones diplomáticas, de los compromisos de interacción entre sí, entre los sujetos del orden internacional, que son los estados o las organizaciones internacionales. Desde aquí entonces se ha configurado este espacio para, insisto, la edificación de consensos. El día de ayer el secretario general de la ONU, cuando introdujo o inauguró esta sesión, este periodo de debates, junto con el presidente de la Asamblea que corresponde este año, aquí el secretario general hizo llamado que yo creo que vale la pena enunciar hacia la reflexión, porque hay mucho que se pierde en el debate del día a día, las noticias, las realidades mismas que tenemos que surfear cada uno como ciudadanos, pero también nosotros como individuos tenemos una responsabilidad más allá del individualismo, que es hacia pensar a lo que es la humanidad. Nosotros tenemos que pensar cuál es la humanidad que estamos creando, qué es lo que estamos forjando. Miren, hasta la generación actual, la anterior, la presente y la venidera, son 3 generaciones que ninguna en la historia, ninguna humanidad en la historia ha podido gozar
de la estabilidad, a pesar de los conflictos internacionales que existen, pero a escala planetaria, esta sociedad está tipificada como la sociedad de las riquezas. Es una sociedad que ha generado riquezas, pero las ha generado sobre la base de la experiencia de haber atravesado los efectos a escala planetaria de una guerra mundial, donde hubo hambruna, podredumbre, hubo de todo, enfermedades, y no hubo interacción entre los países que de alguna u otra manera no supieron dirimir sus diferencias, y al contrario se impuso una concepción de lo que tiene que ver con el individualismo y el dominio y el territorio, superando un anacronismo del iutis possidetis iuris como el interés geoestratégico de los estados, precisamente para afianzar ahí sus intereses desde lo geopolítico, y después de una revolución industrial entonces acceder hacia lo que tiene que ver con la fuente de generación de energía para sostener las industrias, las economías y todo lo demás. Pero resulta que esta humanidad, que ha sido la que más se ha beneficiado de la abundancia, ahora mismo nosotros tenemos el privilegio de evaluar cuál ha sido esa abundancia. Porque hace 77 años nosotros hemos estado centrados, hemos superado el flagelo de la Segunda Guerra Mundial, con todas las causales que se le puede señalar y que se le señala al propio sistema de las Naciones Unidas, ha evitado una tercera guerra mundial, aunque estemos en la antesala de un conflicto a escala planetaria nueva vez como humanidad. Y ese mérito ha generado una estabilidad en el globo terráqueo. Esa estabilidad, obviamente que hay que verla con pinceladas desde el punto de vista de lo que tiene que ver con cuál ha sido el efecto, para qué hemos utilizado esta abundancia que ha generado la humanidad. Bueno, la abundancia, la primera huella de esta abundancia que hemos creado como humanidad actual es la desigualdad. La desigualdad es la característica principal de este periodo de abundancia que estas generaciones actuales contemporáneas han generado. Porque cuando usted ve, por ejemplo, que el 1% de la población mundial, óigame el dato, el 1% de la población mundial tiene el 45% de las riquezas del mundo. Es decir, que tú tienes aquí que no más de 56 millones de personas tienen casi la mitad de los recursos en un planeta que está compuesto por más de 5.300 millones de personas. Pues entonces tú estás visualizando que esta es la principal característica de la abundancia de la humanidad. Entonces, como tú tienes ese escenario, tú estás diciendo, bueno, ¿qué pasa con el 99% del resto de la humanidad? Ese 99%, que son casi más de 3.000 millones de personas, casi 5.000 millones de personas, tiene que lidiar con una inseguridad en todos los conceptos de la acepción de seguridad. Primero, seguridad plena en cuanto a la social, la seguridad social misma, la inseguridad de no poseer alimentos, la inseguridad de tener riesgo en cambio climático, la inseguridad de no poder generar riquezas, la inseguridad de no tener garantizado el día de hoy y el día de mañana. 3.000 millones de personas, señores, a escala planetaria, no tienen acceso a una alimentación segura al día de hoy. El día de hoy no sé qué vamos a comer. Esos son 3.000 millones de personas. Y eso, en verdad, tiene que generar un cuestionante. Porque ¿cómo es que hemos generado un modelo económico sustentado sobre la degradación de nuestro ecosistema? Nosotros existimos como humanidad
porque este planeta alberga en sus recursos naturales las condiciones excepcionales para generar vida. No nos hemos cansado de explorar otros espacios ultraterrestres. Y no ha habido un atisbo de esperanza donde se pueda generar vida. Entonces, esta es la casa de todos y hemos creado un modelo que es autodestructivo, un modelo que es desigual y un modelo entonces que desde la acepción política, geopolítica de las naciones que han generado más riqueza, entonces está orientado en el predominio de estas y en el escalamiento de conflictos internacionales, incluso a escala nuclear, por el hecho de la satisfacción de mi acepción propia de lo que es la seguridad y la salvaguarda de mi integridad territorial. Mira el caso de Rusia. No puede sustentar ni en lo jurídico, ni en lo geopolítico, ni en lo militar una invasión a Ucrania, y entonces ahora hay que despacharse, como no tiene sustento en los principales países que le han apoyado, que le han dado la espalda a Vladimir Putin, pues entonces ahora hay que elevar el conflicto, 300,000 reservistas y un uso inexorable de la situación de mi condición de potencia nuclear. O por la satisfacción de un solo individuo. Ese es el modelo. Pero resulta que ese individuo es miembro de este status quo de la Organización de las Naciones Unidas, que su país tiene una capacidad de veto en este mismo Consejo de Seguridad. Y obviamente, desde la academia podemos plantear una sola cuestión. La ONU fue creada para evitar una segunda guerra mundial, estableció un status quo con 5 países permanentes y esos países permanentes han mantenido un predominio después de la Segunda Guerra Mundial. Los buenos versus a los malos. Pero resulta que la Carta de las Naciones Unidas no está configurada para actuar en contra de los estados mismos que forman parte y mucho menos de aquellos que son parte del Consejo de Seguridad con capacidad de veto. ¿Y qué resulta con esto? Que hemos tenido ahora mismo en la multilateralidad que ver cómo el mismo sistema que fue diseñado para purgar una tercera guerra mundial está actuando en contra de sí mismo, porque estas potencias nunca en estos 77 años han edificado un consenso con las distintas fórmulas que se han presentado para atender las debilidades del propio sistema de veto y las debilidades que puede suponer quebrar la paz y la seguridad internacionales, aún sea con un Estado mismo miembro de la Organización de las Naciones Unidas, y que en lugar de ser un ejemplo a seguir, está siendo la vergüenza del mundo, de esta humanidad, de esta generación, y que no sabremos qué le vamos a contar o cómo lo van a interpretar aquellas generaciones venideras que nos vieron como la generación que gozó de la abundancia del mundo, de la estabilidad de la humanidad, y que no supimos preservarla para las futuras generaciones.